Hoy ya brincamos al capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3, y vamos a empezar a ver el capítulo 3 viendo los versos del 1 al 5. Gálatas 3, versos del 1 al 5, vamos a leerlos. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es muy común que nos propongamos ciertas metas, siempre. Por ejemplo, bajar de peso, empezar a hacer ejercicio, siempre nos ponemos ciertas metas, especialmente en Año Nuevo. Y si somos más cristianos, pues nos proponemos metas como leer la Biblia en un año, o 20 minutos para orar al día. Si se fijan, pues nuestra vida siempre es de metas. Pues casi siempre, o si no es que siempre, empezamos esas metas, esos objetivos con mucha resolución, con mucha felicidad, con todas las ganas, pensando que pues, vamos a llegar a la meta con bien. El problema es que pues, vamos caminando por esa meta y uno que otro día se me olvida lo que tenía que hacer, pero acá no pasa nada, lo voy a recuperar mañana hago doble ejercicio, mañana no como o algo, pero empezamos a olvidarnos de ellas y lo que sucede es que al paso del tiempo las dejamos. Terminamos y nunca llegamos a esa meta al final. Algo similar le está pasando a los Gálatas. Ellos querían terminar y vivir su vida cristiana de una manera diferente a la que habían empezado su vida cristiana. Ellos habían comenzado correctamente la vida cristiana. ¿Cómo habían comenzado? Por la fe. Ellos habían recibido el Evangelio de Pablo y de Bernabé por la fe. El problema es que ellos querían vivirla, o sea, su día a día, y completarla o perfeccionarla por medio de las obras de la ley. Traducido al ejemplo que vimos ahorita, ellos empezaron bien, con toda la motivación, todo miraba bien, pero al ellos empezar a tratar de llevar su vida cristiana por las obras de la ley, se cuenta que ellos perdieron totalmente el objetivo y no iban a llegar jamás a él. Aquí vemos que la vida cristiana se vive exactamente de la misma manera en que se empieza, y es por la fe. Por eso el sermón de hoy se llama Por fe, de principio a fin. Pablo aquí les hace ver a los Gálatas su necedad, o sea, su tontería, su estupidez, si los queremos ver con esas palabras, de el cambiar la manera que ellos querían vivir su vida cristiana. O sea, cambiaron la fe por las obras de la ley. Y la pregunta es, ¿por qué el cambio? O sea, ¿por qué cambiaron la fe por las obras de la ley? ¿Acaso creían ellos que la fe no era suficiente para llegar al final de la vida cristiana? Es lo que Pablo va a dejarnos muy claro aquí, que la vida cristiana se vive siempre, toda, por la fe. Vamos a ver en el verso 1 el centro del Evangelio, y empieza diciéndoles Pablo: oh Gálatas insensatos. Si se acuerdan, los últimos dos sermones pues fueron muy padres, muy bonitos, porque vimos Gálatas 2 del 15 al 21, son versículos pues, demasiado profundos, unos versículos en los cuales les dije que podríamos pasar toda una eternidad nada más estudiándolos. Y esos versículos se trató de la experiencia de Pablo con el Evangelio. Si se acuerdan, vimos cómo él fue declarado justo, que dice Pablo: también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados, ¿cómo? Por la fe, y no por las obras de la ley. También vimos de cómo él murió a la ley, por medio de la misma ley, de cómo él fue transformado, de cómo él fue crucificado junto con Cristo, y cómo él no hace nula la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Todo eso es como un resumen de los versículos del 15 al 21 del capítulo 2. Pero Pablo ahora ya no va a hablar de su experiencia, sino la experiencia de los Gálatas. Los capítulos 3 y 4 es como una sección completa. Si se acuerdan, el capítulo del 1 al 2 es también una sección, la defensa de Pablo de su apostolado y de su evangelio. Y aquí en el capítulo 3 y el 4 va a tratar de una defensa teológica y bíblica
del mensaje de Pablo. O sea, va a empezar a citar el Antiguo Testamento, y es que Abraham, y la ley no es para esto, y así. De eso se va a tratar estos 2 capítulos que vamos a ver. Pero Pablo aquí les llama primero a los Gálatas insensatos. Esa palabra significa torpes, burros, tontos. Alguien sin entendimiento significa esa palabra insensato. ¿Por qué Pablo recurre al insulto a los Gálatas? Bueno, pues la respuesta está en todo este pasaje de los versos del 1 al 5. Pablo sigue diciendo: ¿quién los ha fascinado a ustedes? No sé qué traducción tengan, pero esta palabra fascinado, su raíz es engañar por arte de magia. O sea, Pablo les dice, ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hechizado? En palabras de nosotros, ¿quién les ha hecho el mal de ojo a ustedes? O sea, ¿quién los tiene totalmente cegados? ¿Quién los ha hipnotizado? Es lo que le está preguntando Pablo a los Gálatas. Y es como si alguien, les hubiera hecho un hechizo, dice Pablo, de tal manera que ellos empezaron a dejar de ver la grandeza de la obra de la cruz. O sea, ellos la creyeron en un momento y de repente alguien los hechizó de manera que ellos ya la cruz cada vez la veían más pequeña. De tal manera que ellos decían, no, es que para vivir mi vida cristiana tengo que irme por este lado, y es por las obras de la ley. O sea, su concepto de la cruz empezó a disminuir. Por eso Pablo dice, ¿quién los hechizó de tal manera que se están perdiendo los ojos de la cruz del Cristo? Y también Pablo aquí puede estarse refiriendo a una influencia demoníaca sobre ellos. ¿A quién los ha embrujado? O sea, ¿qué demonios están tras de ustedes? Una de las estrategias favoritas de Satanás es distorsionar la verdad de tal manera que las personas ya no pueden ver la diferencia entre el verdadero evangelio y el falso evangelio. Ese es a lo mejor el peor estado de una persona de ceguera, es cuando no puede distinguir entre el verdadero evangelio, que es por la fe en Cristo, y un evangelio que es la fe más que obras, sacramentos, ritos, obediencia. Fe más algo, y ya sabemos que ese no es el verdadero evangelio. Aquí lo interesante es que Pablo los hace muy responsables de dejarse ser engañados, de dejarse ser hechizados por estas personas. Porque ahí dice que los Gálatas dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Si se acuerdan, quienes les predicaron el Evangelio a los Gálatas fueron Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero de Pablo, en Hechos 13 y Hechos 14. Esa era la desventaja de los Gálatas, acuérdense. O sea, los Gálatas no tienen excusa porque Pablo, el que les está escribiendo la letra, la carta, fue quien les predicó el Evangelio. O sea, los Gálatas no podían decir, es que nos llegó el Evangelio incompleto, es que el Evangelio que nos predicaron le faltó algo. No, porque dice Pablo, yo se los prediqué. Aquí otra vez dice, a ustedes Jesucristo les fue presentado como públicamente, como crucificado. En pocas palabras, los Gálatas no tienen excusa de ser engañados ni de ser hechizados. Tanto ellos como Pablo sabían qué clase de evangelio habían recibido. Pablo dice que en su predicación Cristo fue presentado públicamente como crucificado. Esa palabrita públicamente nos habla sobre los carteles y sobre los anuncios de propaganda que habían en sus tiempos. O sea, así como un anuncio de propaganda le deja claro a las personas rápido y fácil y a la luz de todos el mensaje que está transmitiendo, así Pablo les está diciendo, Jesucristo a ustedes se les fue predicado tal cual. O sea, no hubo dudas de nada, no dejamos nada ahí ambiguos. A ustedes se les predicó a Cristo como crucificado. Ellos escucharon, por ejemplo, la necesidad de un sacrificio por sus pecados. Ahí dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados si no se derrama sangre. A ellos se les predicó que los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿a quién se dirigían? Al cumplimiento en Cristo Jesús, el gran sacrificio de todos, el Cordero que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. A ellos se les predicó que no hay otra esperanza para el pecador si no es en Cristo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. A ellos también se les predicó la doctrina de la expiación sustitutiva. Ahí lo vimos en la clase de los miércoles, es como Cristo murió en nuestro lugar. O sea, por eso murió, por eso Cristo fue crucificado, porque murió en mi lugar. El predicar a Cristo es predicar la cruz. Es igual. Si predicas a Cristo tienes que predicar la cruz.
Unos ejemplos en 1 Corintios. Pablo dice en 1 Corintios 1:18 que él predicó la palabra de la cruz. En 1 Corintios 1:23 dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él añade ese distintivo a Cristo, pero crucificado. Y en 1 Corintios 2:2 dice, porque nada me propuse a saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Por eso, este hecho de que ellos se estuvieran desviando del Evangelio, y del Evangelio de la fe, de la centralidad de la cruz, y se estuvieran yendo por las obras de la ley, los hacía los más torpes, los más necios, los más tarugos de todos, las personas con menos entendimiento de todas. Y pues recuerden que los Gálatas pues, no eran tan tontos, nosotros caemos en los mismos errores. Y la pregunta es, ¿cómo se te ha sido predicado el Evangelio a ti? ¿Se te ha presentado a Cristo como públicamente crucificado? ¿Se te ha predicado la justificación por la fe? Este Evangelio que era el que Pablo creía. Sí, así como los Gálatas, ya no tienes excusa. Ya no tienes excusa para nada tras ir tras otro mensaje. O tras tomar el Evangelio y añadirle algo, lo que se te ocurra. Una raya blanca, ponle lo que tú le quieras poner ahí, está mal. Ya no tienes excusa tras irte por otro mensaje, mucho menos el de las obras de la ley, mucho menos como dice el escritor de Hebreos, volver a las cosas pasadas que ya tuvieron su cumplimiento. Y aún más, la misma Biblia, cómo describe a la persona que se le ha predicado a Cristo como crucificado y se va tras otro mensaje. Insensato, necio, torpe. La pregunta es, ¿cómo quieres que la Biblia te describa? ¿Como un necio, como un torpe o como alguien sabio? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Entonces aquí está el cómo quieres que la Biblia te describa, como un torpe que recibe el Evangelio de la salvación y no lo cree, o como alguien que lo abraza por la fe. Verso 2, aquí vamos a ver cómo se entra al pueblo de Dios. Verso 2 dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Aquí Pablo sabe la condición de los Gálatas. Los Gálatas estaban confundidos, estaban escuchando seriamente a estos maestros judaizantes, y estaban guiándose tras las obras de la ley. Lo que va a hacer Pablo como para acomodarlos, para hacerlos volver de ese error, les va a hacer 4 preguntas retóricas. Esto lo vamos a ver en el verso 2, 3, 4 y 5. Esas 4 preguntas retóricas. Esas 4 preguntas, ojo, tienen una respuesta obvia. No es de que, déjame pienso. No, es una respuesta obvia y rápida. Vamos a ver la primera. Aquí está el mismo verso 2. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí Pablo empieza a hablar de la recepción del Espíritu Santo en el creyente. Y si se fijan, Pablo afirma que los Gálatas recibieron el Espíritu Santo. Ellos verdaderamente habían recibido al Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de la recepción del Espíritu Santo para entender el resto del pasaje. Es importante hablar de ello porque el Nuevo Testamento habla mucho de la obra del Espíritu Santo. De hecho, en las clases que vimos del Espíritu Santo, vimos que la verdad la Biblia habla bastante de la obra del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces en nuestra lectura los pasamos por alto y no nos damos cuenta. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo sobre la iglesia? En Pentecostés. En ese momento, en Hechos 2, cuando estaban los apóstoles reunidos y les aparecieron lenguas de fuego en la cabeza y empezaron a hablar otros idiomas. Y Pedro empezó a dar su gran sermón acerca del cumplimiento de esa promesa de la venida del Espíritu Santo. Desde ahí en adelante siempre se ha hecho énfasis en el papel del Espíritu Santo en los cristianos, en el creyente. El Espíritu Santo se encarga de guiar al cristiano. Ahí hemos visto en Romanos 8, de hecho vamos para allá, en Romanos 8, el verso 9, dice, sin embargo ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí vemos que el cristiano tiene que recibir el Espíritu Santo. No puedes decir que alguien es cristiano si no tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él.
Versos 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Los tales son hijos de Dios. Y continúa diciendo, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. De hecho, esta es una referencia a la ley. ¿Cómo está alguien que está siguiendo la ley al pie de la letra? La cumplí, no la cumplí, ya desobedecí, tengo que ir doble a la iglesia, tengo que dar doble de lo que estoy haciendo, tengo que hacer algo. Y si se fijan, vivir bajo las obras de la ley es puro temor. Pero aquí dice Pablo, ustedes no recibieron ese espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Esto es algo precioso del Evangelio. O sea, en lugar de estar temerosos de Dios y obedecidos y no obedecí, recibimos el espíritu de adopción, el cual nos hace decirle a Dios, papito. Eso significa Abba, mi papito. Así de cercano, así de íntimo tenemos esa relación con el Señor. Los no creyentes no tienen al Espíritu Santo, dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad o son una tontería y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Si se fijan, el hombre natural no tiene al Espíritu Santo y las cosas espirituales tampoco las entiende porque hay que discernirse espiritualmente. Y aún más, la recepción del Espíritu Santo en el creyente, ahí en 2 Corintios 1:22, 5:5 y Efesios 1:14, dice que el Espíritu Santo se convierte en nuestras arras o como una garantía de que Dios realmente nos va a salvar en el último día. O sea, Dios es como un depósito, es como un anticipo. Ahí les entrego el Espíritu Santo para que eviten ustedes, y eso a ustedes es como una garantía segura de que ustedes van a ser salvos el día final. Y es así como alguien es contado entre el pueblo de Dios porque tiene al Espíritu Santo dentro de él. Ahorita quedó claro, ¿verdad? El que es guiado por el Espíritu Santo, ese es un hijo de Dios. El que no, pues no. La contraparte del recibir el Espíritu Santo para ser contado entre el pueblo de Dios es la circuncisión. Recuerden que en el Antiguo Testamento ese era el símbolo de entrar al antiguo pacto, era la circuncisión. Pero venido pues el Espíritu Santo, venido la obra del Señor Jesucristo, en Hechos 15:8, aquí es cuando Pablo y Pedro dicen, no, es que los gentiles son contados entre nosotros y no son circuncidados. ¿Y cómo son contados entre nosotros? Siempre el libro de Hechos dice, porque recibieron el Espíritu Santo, porque recibieron el Espíritu Santo. Ellos eran gentiles, y a pesar de que no eran gentiles y no se habían circuncidado ni nada, recibieron el Espíritu Santo ¿cómo? Por la fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta obvia de Pablo a esta pregunta? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí Pablo le dice, obviamente recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe. En Hechos 2:38, Pedro dice que el Espíritu Santo es un don, es un regalo que se nos da. Si fuera a través de las obras de la ley, ¿qué sería? Sería una paga, sería algo que Dios me tiene que dar. Señor, ya cumplí esto, dame el Espíritu Santo, o sea, me lo debes, me lo tienes que dar. Entonces ya no es un don, ya no es un regalo. Pero si es por fe, es totalmente un regalo de parte de Dios. No sé si les llama la atención, pero es ahí de prestar atención la frase, o por el oír con fe. O sea, no la hemos usado esa frase nunca, por el oír con fe. Para entenderla, vamos a Romanos 10, versos 16 y 17. Romanos 10, 16 y 17 dice Pablo, sin embargo no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ojo, ese verso es el más importante, el verso 17. Así que la fe viene del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Cristo, que esa palabra significa mensaje, el mensaje acerca de Cristo Jesús. Entonces, si se fijan, para ser cristianos, ¿qué tenemos que recibir? El mensaje de Cristo primero, lo tenemos que oír y después de oírlo, fe, depositar mi confianza en el creerlo y abrazarlo. Acuérdense que no nada más es por el oír, porque muchos han oído la palabra de Cristo, el mensaje acerca de Cristo, pero al final no son salvos. Así que es el oír
Y así como dice Gálatas, el oír ¿cómo? Con fe. El oír con fe. Verso 3, aquí es donde vemos que la vida cristiana se vive por fe, de principio a fin. Dice Pablo, tan insensatos son. Ahí usó exactamente la misma palabra que usó en el verso 1. Tan torpes, tan necios son. Aquí otra vez les hace ver su gran necedad y dice, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Aquí Pablo otra vez deja claro que ellos recibieron al Espíritu Santo por la fe. Aquí dice Pablo, ustedes comenzaron bien con el pie derecho, con el Espíritu Santo por el oír con fe, pero dice, pero ahora van a terminar de otra manera. Se fijan, habiendo comenzado por este camino, van a terminar en este otro. Y aquí dice por la carne. Vamos a ver qué significa eso. La carne, principalmente en este pasaje, se refiere a la circuncisión. Vamos a Gálatas 5:2, ahí denle vuelta nada más para que vean que Pablo sí hace un énfasis especial en que los gálatas se estaban desviando por la circuncisión. Dicen, miren yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, si se dejan circuncidar, ¿qué pasa? Cristo de nada les aprovechará. Si ustedes se dejan circuncidar, Cristo no les sirve absolutamente para nada. Por eso está diciendo Pablo aquí, si ustedes comenzaron por el Espíritu, van a acabar en la carne, o sea, van a acabar por las obras de la ley. O sea, ¿qué necedad es esa? Aquí vemos que tenemos que terminar la vida cristiana. Fijan, la comenzamos por el Espíritu, pero la tenemos que terminar. Así como Pablo lo pone en Filipenses, es una carrera. Y nosotros estamos andando, corriendo. Hay que acabar la vida cristiana, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo la vamos a acabar? Si se fijan, los gálatas la querían acabar ¿cómo? Por las obras de la ley. Ellos querían perfeccionar su fe por medio de las obras de la ley. Aquí ellos están confiando en ellos mismos. No, yo voy a acabar la vida cristiana, ya me circuncidé, ya guardé los alimentos, ya hice esto, yo acabo la vida cristiana. Pero esto equivale a que Pablo les pregunte, ¿quieren ser perfeccionados? ¿Quieren terminar su vida cristiana por sus propios esfuerzos tan pecaminosos? ¿Así la quieren acabar? Acuérdense que el cristiano sin el Espíritu Santo es como el no creyente, débil, con la tendencia a pecar, sí, o sea, es igual al no creyente el cristiano sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo guía, el cristiano, entre comillas, es como cualquier otro con sus antiguos deseos. Pero no. Aquí dice Pablo que esto es una absurdidad total. O sea, ¿cómo pueden pensar de esa manera? Sin embargo, por más tonto que se escuche, los judaizantes era lo que le estaban enseñando a los gálatas. Acuérdense que los judaizantes les decían, sí, Cristo, sí, Él es el Mesías, sí es por fe en Él, pero acuérdense que tienen que cumplir la ley, acuérdense que tienen que obedecerla para que sean verdaderamente justificados. Para que ustedes sean declarados delante de Dios, tienen que cumplir las obras de la ley. Y por otro lado, la teología correcta, el entendimiento de la vida cristiana correcto es entender que la obra de Cristo en la cruz compró mi salvación. O sea, Él realmente ganó mi salvación hasta el final. O sea, Él no nada más me salvó al principio y yo tengo que permanecer lo más cuidadoso posible porque si no ya se acabó mi vida cristiana. No, la obra de Cristo nos dice que Él nos ganó para Él mismo. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién es el que perfecciona la obra ahí? Es Dios. ¿Y quién la comenzó? Dios. ¿Quién la va a acabar? Dios. Ese era el entendimiento de Pablo de la vida cristiana. Por eso les dice, o sea, ¿cómo van a terminar por sus esfuerzos? O sea, ¿por qué no tienen fe en Dios en su vida cristiana? ¿Por qué no acaban su vida cristiana por la fe? O sea, ¿por qué el cambio? O sea, ¿por qué empezamos así y acabamos por el lado totalmente opuesto? En Gálatas 2:20 vimos que Pablo dijo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo ¿cómo? Por la fe en el Hijo de Dios. Eso dijo Pablo en
en Gálatas 2:20. ¿Y qué estaban haciendo los Gálatas? ¿Cómo estaban viviendo su vida? Lo que ahora vivo en la carne, dice un Gálata, lo vivo por las obras de la ley. Eso es lo que estaba diciendo alguien que vivía en Galacia. Si se fijan el gran contraste, o sea, los polos opuestos. Dice Pablo, lo que vivo ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Lo que vivo, o sea, lo que estoy viviendo día con día. Y la persona que vivía en Galacia, ¿qué decía? Yo lo vivo por las obras de la ley. Mi circuncisión, mi rigurosa obediencia a la ley de Dios. Esto nos deja la gran enseñanza que ¿cómo debes de vivir la vida cristiana? Por la fe. De todas maneras, aunque haya sido por fe al principio, es y se mantiene hasta el final por la misma fe. El cristiano día a día incrementa su fe. No es la misma fe la que tenemos al principio con la que tenemos al final. Hay personas que mueren y están tan seguras de que van con el Señor que se mueren así, con una paz así tremenda. Hay personas cristianas en los hospitales que antes de fallecer, ellos animan a los que van a verlos, o sea, por su fe, por su gran confianza en el Señor. Y eso se hace como a través de la meditación constante de la palabra de Dios, o sea, que Dios me está enseñando a través de su palabra, y con una actitud de dependencia siempre en oración. O sea, conforme el cristiano más se ejercita, es como si fueran dos mancuernos, la palabra de Dios y la oración. Y mientras más se ejercita, más crece su fe. Y es así como el Señor es quien nos persevera hasta el final. Él es quien nos mantiene hasta el final de la carrera. No es mi obediencia, no es mi guardar la ley, sino que es por la fe. Por la misma fe con la que creí, es con la misma fe con la que voy a acabar. Verso 4. Aquí está algo interesante. ¿Se puede llegar a sufrir por Cristo o no? Dice el verso 4. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Ahora los va a encarar Pablo un poquito más personalmente. La palabra padecer también puede significar vivir. O sea, podemos verlo como han vivido tantas cosas en vano. Pero lo más correcto es padecer, el sufrir. Ese es el significado más común de esa palabra. Independientemente de si nos vamos por experiencia o por sufrimiento, el punto de Pablo es el mismo. Si ustedes han pasado tantas cosas en vano. Imagínense, los Gálatas, no nos dice la Biblia, pero tal vez fue víctima de los judaizantes, de persecución, a lo mejor persecución del gobierno, no lo sabemos, y la resistieron. No sabemos si hubo mártires, no sabemos nada de eso, pero dice Pablo, pues ustedes sufrieron por Cristo, ¿o no? O sea, de que sufrieron, pero ¿fue por Cristo o no fue por Cristo? Si se fijan, es un fuerte golpe muy personal contra los Gálatas. Había la posibilidad de que todo eso que habían vivido no valía de nada, no les servía absolutamente de nada. Esto nos recuerda una gran advertencia que nos da el Señor Jesucristo en Mateo 7. Mateo 7 del 21 al 23. Dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, en tu nombre ¿qué no sufrimos? ¿Qué no nos apedrearon? Señor, ¿qué no hicimos todas estas cosas en tu nombre? Dice el verso 23, entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Qué terrible, ¿verdad? O sea, qué terrible experiencia. O sea, vivir engañado toda tu vida pensando que eras de Cristo y al final te diga, nunca te conocí. O sea, nunca estuviste realmente de mi lado. Y a pesar de que nos hacemos esta pregunta muchas veces, hay que hacerla de nuevo. ¿Sobre qué está descansando tu fe en Dios? Si se fijan, hay muchas personas que dicen, es que yo hice esto, es que yo viví esto, es que yo sentí esto, es que esto. Y es una muy mala base. El Señor Jesucristo nos va a echar a muchos por decir eso. Señor, es que yo hice esto. Señor, es que yo hice lo otro. Señor, es que yo hice esto. Pero la única base segura, ¿cuál es? La fe. Soy declarado justo
por la fe en Cristo. La respuesta, esas dos respuestas, existe un mar de diferencia gigantesco. Así que no nos debemos de confiar por lo que vivimos, por lo que sufrimos, sino en qué, en el Evangelio. O sea, cómo estás bien delante de Dios, por todo lo que viviste en Cristo o por la fe que tienes en Él. Aquí Pablo da un rayo de esperanza a los Gálatas porque dice, si es que en realidad fue en vano, o sea, aquí les está dando el beneficio de la duda. O sea, Pablo sabe que ellos recibieron el Espíritu Santo. Pablo sabe que ahorita están siendo engañados por los judaizantes, así que lo que hizo Pablo fue tener la paciencia necesaria con ellos, escribirles una carta para hacerles volver de su error y para que pues, todo lo que habían vivido no fuera en vano, o sea, haya sido totalmente real. Verso 5, aquí vemos el testimonio del Espíritu Santo. Aquí esa es la primera pregunta, la última pregunta, retórica para hacer volver a los Gálatas de su error. Dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta última pregunta apunta a manifestaciones del Espíritu Santo que tuvieron los Gálatas. Dios a través del Espíritu Santo en la iglesia de Galacia había hecho muchos milagros y muchas señales. ¿Cuáles? No sabemos. De hecho, tampoco sabemos si esos milagros los hicieron los Gálatas o los hizo Pablo delante de ellos. Pero igual, el punto no cambia. La pregunta es, estos milagros que a lo mejor ustedes hicieron o Pablo hizo en ellos, ¿cómo se hicieron? ¿Cómo se hicieron los milagros? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Una característica principal en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, fueron los milagros. Basta leer Hechos para ver que predicaban y venía acompañado de un milagro. Predicaban y venía acompañado de un milagro. La razón por la cual abundaban tanto los milagros en la iglesia primitiva era porque Dios le estaba dando un empujón a la iglesia para que creciera y se expandiera. Acuérdense que, por ejemplo, el área de Palestina es un área muy chiquita, ahí donde está. Entonces, para que se expandiera el evangelio al mundo entero, tenía que tener como un empujón de parte de Dios, y esos fueron los milagros. O sea, cada vez que los apóstoles predicaban, como un sello de validez de que su mensaje era real, era el milagro. Wow, acaba de pasar un milagro, entonces lo que está diciendo esta persona tiene aprobación divina, y es así como se empezó a esparcir la iglesia. Pero estos milagros, ¿cómo se hicieron entonces? Pablo dice, ¿a poco fue por su perfecta obediencia a la ley de que de repente el Espíritu Santo empezó a hacer milagros? Pues por supuesto que no. O sea, otra vez serían milagros, serían señales ganadas por ellos. Es que ya cumplí esto, Señor, a hacer milagro. O quiero hacer ese milagro, voy a cumplir la ley lo más posible para que Dios lo haga. O, dice Pablo, o es por el oír con fe, es por la fe en el Espíritu Santo en que Él puede hacer un milagro. ¿Cuál es la respuesta obvia? Otra vez, es por el oír con fe. Con estas 4 preguntas, Pablo ya dejó desarmados a los Gálatas. Los Gálatas ya no pueden voltear a ningún lado, sino que están totalmente expuestos. Si se fijan, Pablo entonces apeló a su recibimiento del Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo? Por la fe. A su vida cristiana. ¿Cómo van a terminar esa vida cristiana? Es igual como empezaron, por el Espíritu, por la fe. También habló sobre sus sufrimientos, sobre sus experiencias que habían vivido en Cristo. ¿Fueron reales o no fueron reales? Y 4, aquí vemos cómo obró el Espíritu Santo en ellos, por la fe o por las obras de la ley. Si es por fe, es de principio a fin. No puede ser por fe nada más al principio y cambiarle totalmente la movida a mi vida cristiana hasta el final. La persona que trata de apegarse, por ejemplo, a la ley del Antiguo Testamento o a una obediencia correcta de lo que habla toda la Biblia como un todo, eso no le va a meritar nada. Acuérdense que si yo trato de obedecer todo lo que dice en la Biblia, eso no me va a salvar. Por supuesto que no. El propósito de todos los mandamientos de la Biblia es mostrarme mi pecado, arrepentirme y ahora sí, con la ayuda del Espíritu Santo, ser guiado para cumplirlos.
Y la otra cara de la moneda es que si yo vivo conforme a Dios le agrada, obviamente voy a tener una vida bendecida. Por ahí lo vimos en la clase de la gracia común, de que si Dios dice que así se hacen las cosas y yo lo sigo, obviamente voy a vivir una vida más plena, más feliz, con más armonía. No necesariamente con más bienes materiales, pero una vida mucho más plena en comunión con Él. Pero esto nunca como la base sobre la cual descansa mi fe. No es por mi obediencia, acuérdense. La obediencia viene después de ser declarado justo, después de recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me guía a esas buenas obras, me guía a obedecer al Señor. Como un resumen, Romanos 14:23 dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Y esto, si se fijan, era el error de los Gálatas. Habían dejado la fe para vivir su vida cristiana y eso resultaba en pecado. Ellos tenían que haber vivido su vida cristiana por la fe. Entonces, ¿cómo empezaste tu vida cristiana? ¿Por las obras de la ley? ¿Por un sacramento? ¿Por un rito? ¿Por una obediencia? Si has estado expuesto al verdadero evangelio, la respuesta es por la fe. Así empecé mi vida cristiana. Somos declarados justos, dice Pablo una y otra vez, por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Vimos hoy, por el oír con fe, de la misma manera. Pero este pasaje hace una pregunta muy importante que viene de la mano con eso. ¿Cómo vives la vida cristiana? ¿Cómo piensas que la vas a terminar? O sea, ¿cómo quieres perfeccionar tu vida cristiana? Y otra vez, si en tu mente está mi andar, mi obediencia, qué tan bueno soy siguiendo los mandamientos de Dios, está mal. Estás dejando a Dios de un lado. Es como si empezaras una ecuación de matemáticas con Dios y el resultado no la tuviera. O sea, no puedes cambiarla así. Es lo que dijo Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar por las obras de la ley. No se puede, es totalmente imposible. Entonces, la vida cristiana se vive por la fe, así como dijo Pablo, y la vida que vivo ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios. La semana que entra vamos a ver un verso importante que también se cita en Romanos 1:17, dice: el justo por la fe vivirá. Así vive el justo, por la fe. Ese es su andar. Así empieza a vivir y así continúa toda su vida. Entonces no solamente es por el comienzo, sino que también es al final. Y nunca debes de perder de vista esto, la fe en Cristo Jesús de principio a fin. Recuerden que si llegan a caer en el error de dejar la fe en su vida cristiana, van a caer en el mismo error de los Gálatas y puede que absolutamente toda la vida cristiana que ustedes han vivido sea en vano. Así que hay que confiar en el Señor Jesucristo, no nada más para el perdón de nuestros pecados, sino para mantenernos hasta el fin de nuestros días. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu Espíritu Santo, porque este pasaje nos recuerda una vez más que si lo recibimos por fe. No hicimos nada, Señor, para recibir al Espíritu Santo, no cumplimos tus mandamientos, al contrario, hemos quebrantado toda tu ley, pero por la fe en Cristo Jesús es como tu Espíritu Santo viene a nosotros. Así empezamos a vivir nuestra vida cristiana, Señor, y mi oración es que todos los que estamos aquí tengamos en cuenta que así se vive la vida cristiana, por la fe. ¿Y cómo se acaba la vida cristiana? Igual, por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, no por ninguna obediencia, sino siempre bien confiados en ti, Señor, confiando en que tu Espíritu Santo nos va a guiar para dejar nuestro pecado día con día, pero siempre por la fe en Cristo. Guárdanos del error de los Gálatas, guárdanos del error de llegar un día delante de ti y decir: Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice milagros, yo sufrí por ti, y líbrame de que me digas: nunca te conocí. Que mi respuesta siempre sea la correcta y sea: yo estoy aquí en tu presencia por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo, por su sufrimiento en la cruz. En otras palabras, por la fe. Te damos gracias por ese precioso mensaje, Señor. Amén.